¿Cómo? ¿No está en el grupo de Skype? No. Bueno, ahorita lo comparto para que se una. Pues Ángelo, lo que le estaba diciendo, entonces, digamos que esta es la actividad 2 que se debe desarrollar durante las fechas del 21 de febrero al 20 de marzo, que las dos primeras fases se realizaron en la primera actividad del paso 1, que era hacer el análisis de los dos escenarios problemas, y la fase 2 tenía que ver con hacer la lluvia de ideas de acuerdo a una posible propuesta de manejo integrado de arbences para lo que ustedes tenían, digamos, con ese análisis que habían hecho. Entonces, ahorita para la actividad 2 o el paso 2, ¿qué es lo que vamos a desarrollar? La fase 3, 4, 5 y 6. La fase 2 dice que se debe hacer una lista de esa información que se conoce. Entonces, cuando usted va a una finca, digamos que aquí el ejercicio es más de lectura, pero normalmente esto lo hacemos cuando vamos a hacer una caracterización de una finca. Entonces, cuando vamos, sabemos dónde está ubicada, sabemos qué tipo de suelo tiene, sabemos cómo se llama el agricultor, qué insumos tiene el agricultor, sabemos cuál es el tipo de cultivo. Además de eso, miramos qué condiciones de fertilidad tiene el suelo, conocemos de clima, digamos que se conoce, ¿cierto? Sí. Pero aquí también le está pidiendo la fase 4 y la fase 4 dice que debe hacer una lista de la información que no se conoce. Yo le explicaba a los compañeros y esa información que no se conoce es información que para mí como agrónomo es importante tenerla presente, pero que como no está ahí, yo la debo buscar. Entonces, les explicaba. Para mí es importante averiguar todo lo que tiene que ver con el cultivo para este caso, de cebolla y de plátano. Entonces, por decir, la germinación de la semilla, por decir, el tipo de suelo que requiere, si necesita fertilización, entonces cuáles son esos requerimientos nutricionales. Y yo voy a revisar de esa información que me está diciendo la grafía o ese material de consulta que yo tengo con respecto al cultivo, miro qué de lo que está en el anexo 1 no está ahí, pero que debe estar ahí, esa información, ¿sí? Entonces, esa es la lista que ustedes van a escribir. Entonces, por decir, no habla de plagas, entonces, bueno, voy a hablar de plagas, ¿sí? Por dar un ejemplo. Porque es importante para que el agricultor sepa que de pronto una de las limitantes que tiene ahí es porque no hace un adecuado manejo de plagas. ¿Listo? Claro, profe, entonces también podríamos decir, digamos, que las otras formas que hay de manejar las arbences. Exacto. Nos Entonces, podemos controlar. como el curso es de arbences, pues la idea es que esa información que no se conozca tenga que ver con el manejo de arbences, ¿sí? Entonces, que los periodos críticos de competencia, qué otras cosas puedo yo hacer. Acuérdese que estamos hablando de lo de la ecología, entonces mirar qué plantas otras alelopáticas yo pueda incluir para que me ayuden como a mitigar o a eliminar o a acabar con esas arbences que están de pronto generándome un problema ahí dentro del escenario problema que está. ¿Listo? Eso es lo que Claro. ustedes deben, esa es la lista de la información que no se conoce. Entonces, decir, bueno, no se conoce cómo fue la siembra, por dar un ejemplo. Entonces dice, no, para el cultivo de la cebolla se recomienda hacer, entonces esa es la información que usted va a poner en el foro y le va a decir a los compañeros, para mí la información que debe ir en la infografía tiene que ver con esto, con esto. Entonces el otro compañero da otro aporte y ustedes consolidan. Habrá información que se va a repetir, como habrá información que de pronto no. Entonces, cuando ustedes ya consoliden una sola propuesta de la infografía, esa es la que van a plasmar en el documento. ¿Sí? Yo les decía que hay diferentes tipos de programas para hacer infografía y pues ayer había un compañero que decía con Genial y pues yo normalmente la hago con Canva. Sí, ya eso va a criterio de cada uno de ustedes Sí, claro. cómo lo desarrollen. Pero no es solamente decir, no, profe, es que ahí no se habla del manejo de plagas, sino decir cuáles son las principales plagas y cuáles podrían ser ese manejo que le podemos dar, ¿sí? En ese caso.
de buscar la información y dejarla plasmada ahí en esa infografía. Digamos que esa sería la fase 5, que es conseguir esa información que no está, pero que es importante tenerla y plasmarla en la infografía. ¿Sí ven? Ya hablamos de la 3, la 4 y la 5. Y la 6 tiene que ver con ese análisis que ustedes van a mirar o van a detallar, que tiene que ver cuál es el problema que tiene el cultivador de cebolla, el cultivador de plátano, que pueden ser diferente el problema o puede que ustedes logren identificar que hay un problema en común en los dos. Entonces yo le decía a los compañeros, inclusive en el CIPA que trabajamos ayer y que lo finalizamos hoy, yo le decía a los compañeros, es importante que ustedes identifiquen realmente cuál es el problema, porque a veces tomamos las causas y los efectos como el problema, y resulta que ese no es problema, hace parte del problema, ¿sí? Entonces, toca saber identificar muy bien el problema. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Pues cada uno va a ir como compañeros en el foro, pues yo considero que el problema que hay de arbences es este y este y este y este, que el agricultor de pronto no tiene plata, pero ¿será que el problema es de que el agricultor no tenga plata? ¿Sí? Entonces, eso es lo que ustedes van a definir como grupo y qué es lo que van a entregar. Entonces, ya teniendo identificado el problema, ustedes van a hacer el diagrama de problemas. Lo decíamos también esta mañana, que puede ser a partir de, como coloquialmente se conoce, el árbol, donde ustedes dibujan el árbol, en las hojas van a poner los efectos y el problema central va en el tallo y las causas van a estar abajo, en las raíces. Entonces, eso es lo que ustedes van a ir trabajando como grupo. Al finalizar, ya cuando se pongan de acuerdo, pues presentan un solo documento como grupo, donde va a tener pues su introducción, su portada como tal, su introducción, lo que tiene que ver con esa infografía, la lista de la información que se conoce y que no se conoce, el link de la infografía que ustedes desarrollaron como grupo. Puede ser que pongan algunas fotos o que el link tienen que revisar de que ese link yo lo pueda abrir, o sea, que otra persona ajena a la que la hizo la pueda ver, porque muchas veces me mandan el link y yo lo voy a abrir y no me lo deja ver, entonces me toca pasar por la pena y no ponerle los puntos porque pues yo no estoy viendo la infografía, ¿sí? Entonces, para que lo tengan ahí también como pendiente. Y Claro, lo otro es el problema como tal. Y como todo trabajo, pues debe también tener sus conclusiones, ¿sí? Y la bibliografía que hace parte de ese material que ustedes buscaron en la información que no se conoce y también puede estar de pronto asociada a las posibles soluciones que ustedes le están dando a ese problema que identificaron ahí. Eso es el trabajo, ¿sí? Entonces, hay una parte que ustedes hacen de manera individual, que es el listado de la información que no se conoce, que se conoce, compañero, mire, este es mi aporte, esta es la lista que yo logré identificar de la información que no se conoce, esta es la que se conoce, esta es la consecución, y ya lo del trabajo colaborativo tiene que ver con el informe donde ustedes consolidan ya todo el trabajo. ¿Cómo lo deben de presentar? Ahí si quiere vaya bajando un poquito, por favor. Bájelo. Ahí dice, mire, aquí dice, bueno, dice anotar las causas, los problemas, siga. Siempre vamos a trabajar la información, es la del anexo 1, no vamos a buscar de otra cosa, o sea, no me van a hablar de papa, de yuca, no, vamos a hablar solamente de plátano y de cebolla. Siguiente. Ay. Mire, esto es lo que le decía, podrían hacer este esquema o como coloquialmente pues se puede presentar un árbol como tal. Ya eso es decisión de cada uno de ustedes como lo realicen. Entonces mire que ahí dice que la infografía pueden ser programas como Canva, Infograph, ¿sí? O Genially, decía un compañero. Entonces ya eso es decisión de ustedes. Ahí dice que el documento lo deben presentar en formato PDF, ¿sí? Máximo 10 hojas.
Siguiente. Entonces ahí especifica más o menos lo que le acabé de explicar, qué es lo que tiene que hacer cada uno, pues siempre se va a solicitar de acuerdo a las normas APA, que es lo que nos pide la universidad, que es un trabajo colaborativo. Siga, suba. Y aquí está la rúbrica de evaluación, abajo. Entonces, digamos que esto es lo que me va a permitir a mí como tutora virtual calificarles el trabajo. Entonces, voy a revisar si aparece la lista de la información que se conoce y que no se conoce, que si hubo una discusión por parte de ustedes en el desarrollo. Digamos que aquí es cuando yo digo que es individual, porque yo voy a mirar quiénes participaron y quiénes no. Le decía también a los compañeros que la discusión no es decir estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con lo que el compañero dice, sino que sea una discusión argumentativa. Entonces, no, mire, lo que pasa es que dentro de la información que no se conoce, que es importante es conocer la calidad de la semilla, porque es que resulta que, y si me hago entender, entonces esos son argumentos, pero no, no estoy de acuerdo, o sí estoy de acuerdo, no es una discusión. Entonces, eso es lo que va a marcar la diferencia en cuanto a la nota. Lo otro tiene que ver si realizan la infografía, y era lo que les explicaba, pues si no tengo acceso a la infografía, pues no se va a tener esa puntuación. Siga. Y lo otro tiene que identificación del problema. Entonces, si logran identificar realmente cuál es el problema, que era también lo que les decía, realmente cuál es el problema que está ahí, ¿sí? Que ponen de pronto una causa y unas consecuencias, pero no es el problema, no tienen la puntuación porque no lograron identificar el problema como tal. La otra tiene que ver con la elaboración del árbol del problema, que es el diagrama que le hablaba anteriormente. Suba. Entonces está el 1, no, bájelo, yo creo que ahí terminaba, ese era el último criterio. Entonces el primero tiene que ver con la lista de la información que se conoce y que no se conoce. La segunda tiene que ver con la discusión de los aportes por parte de ustedes con los compañeros. El tercero tiene que ver con la elaboración de la infografía. El cuarto tiene que ver con la identificación del problema, con sus causas y sus efectos. El quinto tiene que ver con la identificación de los criterios críticos de competencia, que eso pues digamos que se alcanzó a explicar un poquito en la primera actividad. Y la final, siguiente. La final dice que es la elaboración del árbol del problema, ya con infografía como tal o como mapa mental, ya como ustedes lo planteen ahí. Ese es como los parámetros que se van a tener en cuenta al momento de calificar el trabajo. No sé si ahí tiene alguna duda, alguna inquietud con respecto a eso. Igual yo les voy a compartir por el correo, por eso necesito que se una al grupo de Skype, porque ahí he estado compartiendo las grabaciones de las actividades que hemos venido realizando ayer y hoy. Y lo otro tiene que ver con la webconferencia que también ayer, digamos que fue prácticamente esta misma explicación. Y igual, o sea, vuelvo y le digo, o sea, se las comparto por el grupo de Skype y las comparto por el correo interno del curso y por el foro del curso. ¿Listo? No sé, Ángelo, si tenga alguna otra duda o quedó claro el desarrollo de la actividad. Claro. ¿Sí? No, sí quedó muy claro. Sí, esa era la duda que tenía. Bueno, listo. Entonces, la idea es que ustedes se logren como grupo reunir para hacer el trabajo. Yo lo digo, no sé si a ustedes les quede fácil por WhatsApp, pero vuelvo y le digo, por WhatsApp no pueden presentarme las evidencias porque yo a lo que ingreso es al foro del curso. Entonces, lo que trabajen en el grupo de WhatsApp lo pueden plasmar en el foro. Con uno que se encargue y escribe, profe, aquí están todos los aportes, toman pantallazos de todos los aportes de los demás, o sea, lo que ustedes trabajen, de tal manera, mira, aquí está la participación del compañero tal, porque de pronto por conectividad a veces muchos no
no se pueden comunicar o no pueden estar ingresando al foro, ¿sí? Pero que Claro, eso no sea un impedimento para que no se haga el trabajo. sí, profe. ¿Listo? Listo, Vale. Ángelo. Eso era. Entonces voy a detener la grabación, la voy a compartir también y ya le comparto el link de asesorías para que por favor ingrese al grupo, ¿vale? Bueno, profe, muchas gracias. Listo, Ángelo.